Yo sinceramente considero que no se necesita. Y con el respeto del doctor, considero que es una, eh, ¿cómo es que? Demagógico, que eso es únicamente busca de votos. ¿Por qué? Porque no son capaces de identificar a quien se robó un reloj, mucho a quien violó a un niño. Aquí lo que falta es que investiguen. Si la fiscalía, en vez de estar buscando a quién le complica la vida por razones políticas, investigara, yo les creería. Vuelvo e insisto, a través de mi vida judicial y todo, encontré que el delincuente le teme a la certeza de la pena. A eso le teme, no al quantum. Si usted le dice, le va a dar cadena perpetua, no importa un carajo, porque él sabe, tiene la certeza de que no lo van a coger. En los Estados Unidos, en California, usan la pena de muerte para todo y sin embargo no han disminuido la criminalidad. Cuando yo estuve allá mirando esas cosas, lo mismo que en Atlanta, impresionante, cantidades de gente condenada y siguen haciendo, porque no los asusta la pena. Les da seguridad la dificultad de que los localicen y los identifiquen. Yo estudié eso en la Universidad Nacional, Psicología Criminal, y aprendí mucho de eso, profesores que está bien. Entonces, por eso no me ha convencido que las penas como estas sean disuasivas para el delincuente. El delincuente se la juega a que no lo cojan, punto. Y por eso aquí haya pena de muerte se la juegan. Natalie, un saludo especial para ti, un saludo para Sebastián y obviamente un saludo acompañado de un abrazo para el maestro, amigo y compañero de la Comisión Primera, el doctor Navas. Nosotros en Colombia somos expertos en el juego del gallo capón. Es decir, siempre para la solución de un problema le encontramos otro problema. Y los problemas siempre nos han servido para no solucionar los problemas. O sea, una contradicción inmensa. Obviamente que en el sistema judicial en Colombia y en el mundo hay problemas. Y sobre este tipo de sanción que se está proponiendo también existen problemas. Existen problemas independientes de que se proponga esta sanción o no, pero que no se pueden utilizar como excusa. Que no hay judicialización, que solamente se consigue el 5%, como dijo el fiscal, de las personas que cometieron un hecho punible, como lo acaba de mencionar el doctor Navas, que hay hacinamiento, que no hay programas de resocialización, que las penas en algún momento pudieran ser injustas. Es decir, tienes toda una gran cantidad de problemas que, entre otras, ha servido para lo único que ha servido es para que la pena de muerte, para que la cadena perpetua no se hubiera puesto en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha servido? Porque mientras nos hemos vuelto expertos en explicar el hacinamiento, nos hemos vuelto expertos en explicar el tema de la resocialización, nos hemos vuelto expertos en crearle derechos todos los días a las personas que por una circunstancia u otra cometieron un crimen, nos hemos olvidado que hay unas víctimas. Y esas víctimas, por lo menos en el caso de los niños y niñas, y solo como para comenzar el debate, tienen más derecho que todos esos que no han sido judicializados, todos esos que están en hacinamiento, todos esos que por alguna circunstancia no se han resocializado. Entre otras, porque en vez de estar jugando al juego del gallo capón, lo que tenemos es que responderle de una manera distinta a una Colombia que lo único que recibe son lágrimas y dolor frente a los hechos que diariamente le ocurren ante sus ojos. Bueno, queremos pedirle disculpas a quienes están en sintonía con nosotros porque tuvimos una falla al inicio que dio mi compañero Juan Sebastián Lombo. Entonces, les quiero repetir que nos acompañan ahora los representantes Germán Navas Talero del Partido Polo Democrático y el representante César Lorduy del Partido Cambio Radical, y estamos hablando sobre el proyecto de acto legislativo que se aprobó la semana pasada en quinto debate en la Comisión Primera de la Cámara sobre la cadena perpetua para violadores de niños. La primera pregunta que acaban de responder ambos representantes era si Colombia realmente
necesita este tipo de penas cuando el problema está relacionado con la falta de judicialización. Respecto a la respuesta que dio el representante Navas, pues, y el ejemplo que puso sobre California, también me gustaría preguntarle a usted directamente y también al representante Lorduy para que luego responda, pues, o sea, efectivamente se ha demostrado que no hay una relación en cuanto se disminuye la criminalidad de estos casos. Entonces, ¿por qué se ha insistido tanto en este proyecto que, si no estoy mal, se ha presentado unas 10 veces en el Congreso? Señorita, porque gran cantidad de magistrados más sabidos que yo y ministros se han opuesto, porque saben que esa no es la solución. Eso es demagogia. La solución es que se apliquen las penas que ya hay, sin necesidad de modificar la Constitución, sin necesidad de modificar la Constitución. Señorita, a un sujeto de estos se le podría imponer 60 años. Si se cumpliera, si le ponen los 60 años, ¿cuándo sale? Si entra a los 30. Sí, lo que pasa es que les gusta, a los colombianos, les gusta jugar con la Constitución, les gusta manosear la Constitución. En los países serios, las constituciones son serias. Si usted mira el código de la Constitución de los estadounidenses, pues han sido 3 o 4 enmiendas. Una francesa que tuvimos oportunidad de mirar, son constituciones serias. La de aquí no, aquí la cambian hasta para reelegir a un presidente por el cambio de un articulito. Hasta allá llega el civismo de este país. Eso no es sino cambiar un articulito y modificaron toda la estructura del país porque había que cambiar un articulito para favorecer a un señor. Y cada vez que alguien quiere hacer algo, acude a la Constitución. Miren cosa tan vergonzosa, cuántas reformas ha tenido. Señorita, usted tendrá 22 años. Si yo le meto a usted 60 años, ¿de qué edad está saliendo de la cárcel? De 82. Entonces, ¿para qué modificar la Constitución si ahí tengo el material para hacerlo? Yo he estado en varios países musulmanes, he tenido la suerte de estar en muchos de ellos, y ahí existen cadenas perpetuas y este tipo de delitos siguen cometiéndose. O en los países del norte de África, habiendo pena de muerte, es muy frecuente el acceso carnal y violación de menores, pues desde su naturaleza. Y yo decía, pero ¿por qué? Incluso, usted no sabe que hay un país de esos donde en la plaza pública se fusila los fines de semana a los condenados a muerte y es espectáculo para turistas. No es cierto que la pena intimide como tal por el hecho de su quantum. Lo que le preocupa al delincuente es que si usted bota la moneda, la va a encontrar. Ellos dicen, de 100 casos, van a investigar 5, van a aclarar 5. ¿Por qué tiene que ser el mío? Es que el delincuente juega a eso, a que no lo localicen. Y no olviden que este tipo de delincuentes violentos, sexuales, son personas que no son de anormalidad. La mayoría de los es difícil controlar este tipo de delincuentes. Y me da risa a mí con que hay sitios donde los ahorcan y por eso es tan difícil lapidarlos y enterrarlos vivos allá en el países musulmanes. Sin embargo, sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque ellos juegan a lo mismo, a que no me van a identificar. Aquí el señor fiscal, de quien no soy su amigo, dijo de 100, se le digo en 5. Ellos están jugando a eso, a que no los identifiquen. A eso fue. Ahora nuestras penas, usted ha visto algo más irrisorio y ridículo que la forma como se aplican las penas acá. Aquí a todo el mundo lo condenan, pero nadie paga la condena. Porque viene el Papa, se la rebajan, o porque cambió de presidente, la rebajan, o porque hizo un milagro la Virgen de tal par, por eso la rebajan. Y ahorita ahí están soltando gente. Me da risa, no tienen cárcel para recluir a un raponero, la van a tener para un violador o un asesino de niños, perdona, homicida de niños. No digan chistes, no engañen a la gente. ¿Cuántos van a soltar ahorita? ¿Cuántos soltaron? El año pasado soltaron 10,000. ¿Ustedes recuerdan? Cuando abrieron las puertas para soltar a todo el mundo, no, casi 10,000. Y lo soltaron sin averiguar quién, simple automáticamente. Si no es porque algunas personas nos oponemos, algunos peces gordos hubieran salido cuando denunciamos quiénes podían salir.
De resto soltaron a todo el mundo. No hubo ningún. Sí, no se dio como beneficio, se dio como descongestión. Y no es la primera vez que hacen eso. Se congestionan las cárceles y buscan cómo soltarlos. ¿Usted sabe cuánto cuesta recluir a un ser humano en Colombia hoy en día? ¿Y cuánto costaría ese ser humano si hubiese sido condenado a cadena perpetua? Damos las cosas ahí porque me da pena con el doctor que lo vea. Si las preguntas tienen, con mucho gusto. No, doctor Navas, yo conozco toda esta gran cantidad de argumentos que se presentan, que se han venido repitiendo en el transcurso de los años, y yo no sé si se repiten como para encontrar una solución o simplemente se repiten como excusa. Cuando hablamos de países serios, entonces recordemos en Holanda, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, existe este tipo de pena. Ni siquiera hablemos de los musulmanes, y también en los Estados Unidos y no solamente en California. Esa pena está allí. Y está allí no solamente porque se considere que existen cárceles o porque se tengan los recursos o porque efectivamente se cogieron, no, porque es que la pena tiene muchísimos elementos y uno de los elementos, y usted lo mencionó, quieras o no, es el elemento disuasivo. Que podamos calcular que en Colombia ese elemento disuasivo no existe, incluso frente a las penas que hoy en día tenemos, posiblemente, pero frente a una cadena perpetua yo creo que el elemento disuasivo pudiera operar. Bien, pero mientras toda esa discusión ocurre, yo quiero compartirle a la ciudadanía que nos escucha, ve, que en Colombia cada hora abusan y violan cada hora 3.3 niños. Cada hora, independientemente de si hay cárceles o no hay cárceles. Y que en promedio, las personas infantes más afectadas son las niñas entre 1 y 14 años. Solo en términos de medicina legal, es decir, las personas que acudieron a medicina legal para la práctica de un examen ordenado por la Fiscalía y no denuncias de la Fiscalía, tenemos las siguientes cifras. Cifras cerradas. En el año 2018, casi 26.000 personas fueron remitidas a la Fiscalía para exámenes de medicina legal y el 47.5% de todos ellos eran niños y niñas menores de 15 años. En el año 2018, cada día se presentaban 60 casos. ¿Y sabes qué está ocurriendo qué ocurrió en el año 2019, aún con cifras no consolidadas? Que el promedio, en vez de ser 60 días, pasó a 73 casos por día. Es decir, el fenómeno, desde el punto de vista estadístico, se nos ha aumentado en la medida en que afianzamos todas las excusas que siguen siendo presentadas para poder aprobar una decisión como esta. La Corte no se ha opuesto a la cadena perpetua. El referendo que se le aprobó a la doctora Gilma, que en paz descanse, se cayó en la Corte por razones formales, pero no se cayó por el contenido. Y si hablamos de lo que ha expresado la Corte Constitucional con relación a este tipo de delitos, ha dicho que son asimilables a los delitos de lesa humanidad. En el caso de Colombia, ni siquiera prescriben. Y se ha dicho que incluso la Corte Penal Internacional no los acepta. Mentira. El artículo 77 del Estatuto de la Corte Internacional dice que tratándose de niños, la máxima sanción es posible imponerla. Es decir, existen todos los elementos, pero yo quiero centrarme en las estadísticas. Dígame qué respuesta le podemos dar a millones de colombianos y a millones de familias cuando cada día 73 niños y niñas, la mayoría de ellos menores de 15 años,
son violados, son abusados y muchas veces asesinados. Yo creo que tenemos que darle una respuesta. El Congreso de la República ha tenido la oportunidad de referirse a este tema desde el año 2017 y efectivamente, Natalie, como tú dijiste, en 11 oportunidades, esta es la oportunidad número 12. Por una circunstancia u otra, no hemos avanzado. Por primera vez hemos avanzado a quinto debate. Y hemos avanzado a quinto debate sobre la base de la pena. No solamente sea cadena perpetua, sino que incluso para tratar de recoger un poquitico la teoría de que es posible que la persona pueda tener la posibilidad de resocializarse. Las estadísticas de reincidencia sobre este tipo de delitos lo que nos indican es lo contrario. Las estadísticas de reincidencia lo que nos indican es que no hay resocialización alguna. Y el doctor Nava lo dijo ahorita, y en eso también estamos de acuerdo, en que las personas que violan y abusan sexualmente de los niños, la posibilidad de resocializarse casi que es ninguna. Entonces, las estadísticas de reincidencia lo que nos dicen es que esas personas ni siquiera deberían estar por fuera de los establecimientos carcelarios. De todo lo que se ha expresado, hay otra cosa que quiero rescatar, con la que también estoy de acuerdo con el doctor Nava. Sí, efectivamente pueden haber penas hasta por 60 años, pero ojo, por feminicidio, no con relación al abuso y a la violación sexual relacionado con la niña. Es feminicidio. El señor Uribe en Bogotá fue condenado por feminicidio, no porque violó a una niña, sino porque se metió con una mujer, independientemente de la edad que hubiera tenido. Y las estadísticas en un estudio que hizo la Universidad PIC recientemente en Medellín, nos dice que aún con 60 años, aún con 40 o aún con 30, las personas no terminan pagando efectivamente la pena. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Casi que la pena que se le impone hoy en día a este tipo de delincuentes termina siendo el 25% pagada. El tiempo que permanece en la cárcel es muy cercano al 25%, porque entre otras, tienen el beneficio de descontar días de cárcel por estudio o por trabajo. Esa es nuestra realidad. Y esa realidad, frente a millones de familias, tenemos que corregirla. Obviamente que tenemos que crear toda una infraestructura para eso. Seguramente que sí, tenemos que hacerlo. Pero no nos puede servir de excusa para no aprobar lo que yo creo que hasta ahora sería el único elemento disociador a lo que pudiera tenerle miedo este tipo de criminales. Representantes, usted habla de los entornos familiares, habla de una cifra muy preocupante, y es que cada hora en Colombia se presenta violación de 3 niños. Esto sobre todo es en el contexto de la familia. ¿Por qué no más bien, en vez de pensarse en una cadena perpetua, se trabaja en la familia, se trabaja en esos campos donde muchas veces no se denuncia porque es que mi familiar, porque es el papá, porque es el tío, porque es el abuelo? ¿Por qué no dirigirse a ese campo? El doctor... Ambos, pero si quisiera pedirles mayor brevedad en las respuestas, por favor. De acuerdo. En el tema de la familia hay muchos retos en términos educativos. Esta emergencia sanitaria y cuarentena nos indica inclusive que los esfuerzos educativos deben ir más allá de prevenir incluso el abuso y la violación sexual. Por ejemplo, las estadísticas hoy nos indican, y a mí me encantan mucho los números en ese sentido, porque lo demás es simple y llanamente especular. Los números que hay en Bogotá de violencia intrafamiliar a través de la famosa línea púrpura te dice que en este momento, por ejemplo, en términos de educación, lo que habría que hacer es un refuerzo en términos de familia, entre otras cosas, para que toda esa cantidad de imbéciles y cobardes no le siga pegando a las mujeres. Tiene la palabra, doctor Navas. Gracias, no, es que me gusta escucharlo a usted, porque usted habla de fantasías. Yo hace rato me bajé de la isla de la fantasía. Mire, usted ha dicho una cosa, y ellos lo escucharon, que cada hora se viola a un niño. Si aquí hubiera justicia, quiere decir que cada hora debía de condenarse a uno de estos, ¿o no?
pero se viola uno cada hora, o sea, serían 24 al día. De esos, escasamente, medio se castiga. Doctor, el problema es la impunidad. Aquí no se investigan los delitos, no se investiga nada. La fiscalía está dedicada a otros menesteres. No se requeriría modificar la Constitución para llegar a los... Modificando la simple ley, si le aplica 60 de la Peña, sin rebajas, sin descuentos. Esto no es vendiendo por cuotas, pero aquí le dicen, no, yo le pongo, mire, ustedes que son periodistas, miran, le condenan a 30 años de cárcel y comienzan a darle rebajas. Sean serios, cuando hagan una ley, háganla seria. Esto no tiene puerta de atrás para que salgan. Todas las leyes que ustedes hacen tienen puerta de atrás para salir. Comienza, rebaja por esto y rebaja por lo otro. En mi caso, porque yo me he puesto siempre a rebajas. Digo, no, la ley es para que se cumpla. Si a usted le dicen que son 50 años, pague los 50 años. Si aquí hay 60 años, no modifiquen la Constitución, aplíquenle los 60 años. Y usted me lo dice, uno cada hora. Entonces, ¿qué pasa con los 24 de hoy? Se quedan, los investigadores, doctor. No nos digamos mentiras. Aquí lo que hay que fortalecer los mecanismos de investigación. Aunado a eso, la educación familiar de que la va al lombo. Eso es fundamental para concientizar a la familia de eso. Pero aumentando las penas, ustedes no hacen sino jugar con eso. Yo le pregunto, en este momento, ustedes están clamando porque abran las puertas de la cárcel porque los presos no caben, ¿sí o no? Y los quieren soltar. ¿Qué van a hacer cuando haya condenados a cadena perpetua, que son un delincuente especial? Cuando yo les contaba a ustedes en la comisión, cuando tuve oportunidad de mirar allá en el sur de los Estados Unidos, y me decía una psicóloga, yo tengo más problemas, decía, con los condenados a cadena perpetua que con los condenados a pena de muerte. Y ya, ¿por qué? Dice, el condenado a la pena de muerte hasta última hora se porta bien. ¿Para qué? Para que el gobernador se conmueva y lo indulte. Y, en cambio, los de cadena perpetua, como se sienten marginados por la sociedad y ofendidos por la sociedad, hacen toda clase de daños, vienen rompiendo los calabozos. Si el guardián se descuida, le dan, porque ellos dicen, no tengo nada que perder. Cualquier cosa que yo haga aquí, entonces ese tipo no se resocializa y nos cuesta, decía ella, mucho más dinero mantener y cuidar a un condenado a cadena perpetua que una cadena que a pena de muerte. Es lógico. Si yo usted lo condena y dice, bueno, si me porto de bien hasta las 12 de la noche, el gobernador puede soltar. Pero si le dice, mire, Navas, usted se va aquí a estar toda la vida. Yo me voy a estar toda la vida, entonces voy a molestar toda la vida. Es que ese aspecto psicológico tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí no tenemos el personal preparado para eso. Ahí está viendo cómo los están soltando, cómo yo no estoy inventándome nada. Los periodistas lo han visto. A estos no tienen cómo guardarlos. Cuando usted aparezca con el fenómeno de la cadena perpetua, y si usted dice que se va a aclarar, entonces tendría usted que meter por lo menos 10 diarios de los 24 que se presenten. Con 10 que metiera, no mete ni uno, doctor. No me diga, usted lo hace de buen corazón y me gusta que usted esté convencido de esto. Yo, desde el punto de vista de que he sido juez, que he sido fiscal, que trabajé con las cárceles, que fundé consultores jurídicos de las cárceles, yo los fundé aquí en Bogotá. Y trabajé mi madre fue directora de una penitenciaría. Todo, conozco eso ahí. No hay nada que hacer. Aquí, estas gentes, a lo que le temen es que la pena sea efectiva. De lo contrario, no le temen a nada. Y para que la pena sea efectiva, pónganme cuidado, periodistas, necesitamos una fiscalía efectiva. Pero con esta fiscalía que tenemos, no averigua usted nada. Le cuento aquí, yo he denunciado 3 casos con todas las pruebas y todos murieron en la gaveta. La fantasía, los sueños, las esperanzas, los anhelos, siempre deben permanecer en uno cuando la razón de estar en el Congreso es representar a la gente. Son las mismas ilusiones, son las mismas fantasías, son las mismas esperanzas de millones de padres y madres que anhelan que el hijo que ya no tiene o cuya vida un miserable les acabó de una manera u otra puedan ser recompensados, entre comillas, por la sanción que le pueda ser impuesta a ese criminal. Representante, disculpa, lo interrumpo. Usted hablaba de que en el caso de Juliana Zambonin se condenó
a 60 años por feminicidio y no por el hecho Y de la violación de la niña. el feminicidio en concurso con otros delitos. ¿Por qué no entonces aumentar las penas en casos de violación a menores de edad y no hablar de cadena perpetua? Ay, o sea, yo no logro entender por qué se oponen tanto a proteger a los niños y niñas. Mira, Natalie. Nadie se opone. La niña raciocinio es, pues suban las penas, pero no se está oponiendo. Natalie, Sebastián y a usted, doctor Navas. Mira todos los proyectos que hay en el Congreso de la República con grandes dificultades, de los cuales solamente 2 se han podido aprobar. Empecemos por los que se aprobaron, y aún con cantidades de votos en contra. Se aprobó, entre otras cosas, por segunda oportunidad, el subrogado penal, de que inclusive a este tipo de criminales se les podía dar detención domiciliaria. No, Es decir, no se la den, no se la den. Ustedes, se aprobó, se aprobó y se les quitó, pero la tenían. Se aprobó, se les quitó, la tenían y muchísima gente se opuso a que se la quitaran. Se aprobó. Yo no me aprobé. Igual, se aprobó que pudiera existir un registro de abusadores y violadores. Yo lo voté. Se aprobó. Sí, ese sí lo votó usted, doctor Nava. Los dos. Yo no, el subrogado nunca. Yo siempre he dicho que la ley y la pena es para cumplir. No, pero se opusieron cantidades. Yo no. Listo, yo sé que usted no. Pero fíjate los proyectos que todavía están esperando. 1, castración química, porque inclusive algunos decían, ¿para qué pena de muerte? ¿Para qué cadena perpetua? ¿Y por qué no prueban castración química? Nada, no hemos podido salir de allí. 2, la eliminación, por ejemplo, de que el delito sexual contra niños y niñas y el homicidio contra niños y niñas no puede estar asociado a delitos políticos. No se aprobó. No se aprobó. Sí, esos delitos son imprescriptibles. Eso lo aceptamos todos. Y no se aprobó. Y no se aprobó. Y ahí está. Es decir, hay 7. Yo apruebo todo, mientras no implique violar la Constitución. Eso, pero no se aprobó. Vamos con los 60 años. Luego, entonces, uno no lo acepto. No me gusta la demagogia. No me gusta la demagogia. Si tienen cómo hacerlo, sin patear la Constitución, háganlo seriamente. Pero no jueguen, porque una señora quiere que su mamá lleve el nombre de esa ley. Eso es todo. 7 proyectos, de los cuales 2 apenas fueron aprobados, 5 de los cuales 2 están en trámite, y este que también está en trámite son 3 que están en trámite. Es decir, de alguna manera u otra el Congreso, en esta legislatura, hay una gran sensibilidad frente al tema de niños y niñas. Ahí están. Entonces, independientemente de cuál sea la excusa, vuelvo y repito, en la Constitución dice que el derecho de los niños es un derecho prevalente. Prevalente significa que está por arriba de los demás. Prevalente significa que está por arriba del derecho de los criminales. Por arriba significa que los criminales no pueden tener mejores derechos que el de los niños. Eso significa prevalente. Tan prevalente. Y eso hay que nadie se lo niega, nadie se lo está negando. Tan prevalente. Doctor Nava, y esto es muy importante que lo sepa la opinión pública, que en el caso de las personas a las que se le autorizó en determinadas circunstancias que puedan ser excarceladas como consecuencia de la emergencia sanitaria en la que estamos, se excluyeron todos los autores de delitos sexuales. Pero porque se pegó el grito, de lo contrario, los hubieran soltado a todos. Porque aquí las cárceles son para descongestionarlas. No, yo no sé cómo se pegó el grito, pero por lo menos la ministra de Justicia es supremamente consciente. Me parece una persona de las pocos, dice, esta señora es una persona decente, y la creo, pero que las mayorías hacen lo que les da la gana, es cierto. Bueno, entonces ese es otro punto en lo que estamos de acuerdo. Bueno, mire, señores periodistas, les quiero decir, yo llevo trabajando en esto de asuntos penales desde 1961, que yo entré de muy joven a un juzgado de instrucción y comencé a mirar esto. Yo miraba con temor, ¿por qué hacen estas cosas? Y después entendí que cada quien
cambia la ley según le interesa en la próxima elección. Esto es bandera para elecciones, pero no es nada efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos han visto que dicen que se cometen 24 al día. ¿Y cuántos cogen? Quieren es la cadena perpetua, pero no podrán aplicarla porque no tienen los mecanismos para descubrir. Yo digo una cosa, mi posición es, está bien que sean estrictos, pero dentro de los razonamientos, sin demagogia. Vamos a poner los 60 y quitémosles toda clase de subrogados. Representante. Que los paguen, punto. Desde el 98 la Corte habla de que en las cárceles del país hay un estado de cosas inconstitucional, entre ellas el hacinamiento, la situación en estos penales. Entra la cadena perpetua y no empeoraría este problema que ya lleva más de 20 años. Usted tiene toda la razón, no solo 20. Cuando yo entré a trabajar en el 61, que el ministro era el doctor Vicente Laverde Aponte, ya estaban en el programa de las congestiones carcelarias. Desde esa época, siempre, pero nunca hay plata para las cárceles, no la hay. Pero díganles que compren tanques de guerra, eso sí, compren aviones, que rieguen con eso, para la cosa esa, todo el campo colombiano, que financien avionetas para que vuelen fumigando, eso sí, pero ese problema estructural, yo conocí la Araraquara, conocí Gorgona, conocí esta que aquí en Villavicencio, la Acacia, todas las conocí por razón de mis estudios. ¿Qué? Nada. Cámbiala. Como gran cosa, un demagogo pidió la cabeza del director de prisiones en el último debate. ¿Qué culpa tiene ese pisco si le van a administrar una cosa que no tiene con qué administrarla? Pero yo pedí la cabeza del director de prisiones. Por favor. Señor es una víctima de un sistema. Al día siguiente pidió excusa. Mire, vamos a las cifras de nuevo, doctor Sebastián. Vamos a las cifras, eso es supremamente importante. La cifra hace 5 días, te dice que la sobrepoblación carcelaria son cifras cerradas, aproximadamente 38.000 personas. Eso es la sobrepoblación carcelaria. Te la estoy dando en números y no en porcentaje. Muy bien. ¿Sabes cuántas personas sindicadas están detenidas? Hay 35.000 personas sindicadas. Entonces el problema es otro. El problema es que no hay hacinamiento por personas condenadas. Por el contrario, hay hacinamiento por personas sindicadas. Y eso traslada el problema a otra cosa. No a que no haya cupo para que se le pueda colocar a las personas con cadena perpetua. Traslada el problema ¿a quién? Al Consejo Superior de la Judicatura, que administra el sistema judicial, que por una u otra circunstancia tienen los jueces que con gran cantidad de trabajo todos los días desempeñan su labor, pero que no le han resuelto de manera definitiva a esas 35.000 personas su situación jurídica completa. Entonces, el hacinamiento no es porque haya condenados y entonces, en consecuencia, no hay en dónde colocar a las personas con cadena perpetua. No es cierto. No es cierto. El hacinamiento es como consecuencia de personas que están sindicadas. Primer punto. Y segundo, los sindicados no pueden estar en sistemas penitenciarios y hoy están en sistema penitenciario. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que en este país somos súper expertos en trasladarle problemas a las regiones que las regiones por falta de recursos no pueden resolver. Porque resulta que hay una ley, que es el Código Penitenciario, del cual el doctor Nava sabe mucho de eso más que yo, que dice que en el caso de los sindicados, los municipios y los departamentos son los responsables de construir esos establecimientos carcelarios. Ojo, no penitenciarios, establecimientos para sindicados. Tamaña obligación para los municipios que no tienen recursos para construir ese tipo de cárcel. Y eso nos plantea otro reto distinto de la cadena perpetua. Uno, modificar esa ley, Código Penitenciario, porque esa obligación en contra de los municipios y de los departamentos no puede existir. Y dos, presentar un documento COMPES que le permita entregar recursos al Ministerio de Justicia para que asuma esa obligación. Mira, eso no tiene nada que ver con la cadena perpetua.
después de escucharlo a él, uno ve que el problema no es la cadena perpetua, sino es el problema de la efectividad de la ley. Yo ya no le... Mire, quiero contar, esas cárceles se llamaban en 1948 cárceles de sumariados. Exactamente. Existía la penitenciaria y la cárcel de sumariados, que fue el temor que se presentó el 9 de abril del 48, porque decían que se habrían abierto las puertas de las cárceles de sumariados. Yo tenía 8 años, 7 años, entonces me explicaron, es que aquí hay, cuando a usted lo condenan, lo mandan para allá, para picota, ¿verdad? Cuando está simplemente en investigación, está sumariado. Eso no cambió. 1948, eso no ha cambiado. Siguen los sumariados por un lado, pero lo que pasa es que no quisieron abrir las cárceles que se requerían. Es que el problema, señores periodistas de aquí, no es que haya sobrepoblación carcelaria, eso es equívoco. Lo que no hay es establecimientos carcelarios suficientes. Eso no es sobrepoblación. Colombia tiene el número de delincuentes que le corresponde a un país sin vergüenza, un país sin principios, un país sin... Esos son los delincuentes que tenemos. Lo que pasa es que nunca nos hemos preocupado por mandarlos al lugar donde deben estar. Y siempre jugamos con cosas como esta. Vamos a ser duro, vamos a elevar las penas a cadena perpetua. Y no tienen ni siquiera dónde guardar a una persona que se acaba de sustraer una bicicleta. Por eso yo digo, la solución no es esa. Y vuelvo e insisto, que haya certeza en la pena, que el delincuente sepa que lo están investigando y que lo van a seguir investigando. Pero no toda clase el delincuente lo sabe. Cuando yo fui a Gorgona, allá conocí al papillón colombiano. Y él decía, mire, aquí me condenaron a 30 años, pero yo sé que en cualquier momento, si no me puedo ir, aquí hacen rebajas. Y entonces de los 30 va a pagar 15. Años después, efectivamente, el papillón salió con 16 años, no los 30 que le han puesto. Entonces, bueno, ¿por qué lo llamaba el papillón? Porque fue el que intentó volarse de Gorgona, logró volarse, alcanzó a llegar hasta las costas del Cauca y ya lo agarraron. Los interrumpo acá porque nos gustaría entrar en detalle en el proyecto que se acaba de aprobar, que tiene un elemento novedoso, digámoslo así, que es el tema de la revisión de las penas. Pues le pido al representante Lorduy, que fue ponente, que explique este concepto y cuando responde al representante Navas, qué piensa al respecto de este nuevo elemento de la revisión de las penas. Digamos que la respuesta es muy sencilla porque empezamos a preguntarnos por qué frente a los otros proyectos el famoso Consejo de Política y Criminal se había manifestado de manera negativa. Es decir, ¿qué había pasado con esos proyectos? Porque esos proyectos no habían avanzado. Y un elemento común es el Consejo de Política Criminal, que debe conceptuar de manera previa cuando se trata de disposición de penas, siempre había manifestado estar en contra. Y estar en contra porque en Colombia, si bien tú puedes hacer una excepción en cuanto a la prohibición de cadena perpetua, inclusive a la prohibición de pena de muerte, lo que no puedes eliminar es la posibilidad de que la persona pueda soñar, obtener la oportunidad de salir de la cárcel en algún momento. Es decir, que no hay pena de prisión perpetua, sino no hay cadena perpetua o pena de prisión perpetua eterna, sino hay cadena o prisión perpetua revisable. Y así la tiene Holanda, así la tiene Bélgica, así la tiene Dinamarca, así lo tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera, Chile, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos que había ese elemento, el elemento de revisable. Y así se presentó y así nos conceptuó el Consejo de Política Criminal que efectivamente fuera revisable. ¿Revisable a cuántos años? A 25 años. Allí existen algunas inquietudes, algunos dicen que no debe ser revisable a los 25, sino que debe ser revisable a los 40, es decir, que debe ser revisable al máximo de la pena en circunstancias de agravación que hoy tienen delitos sexuales, por ejemplo, como el de la violación, que puede llegar hasta 40 años. Y entonces se colocó ese concepto. Pero revisable no significa que por el solo hecho de revisión
la persona va a quedar en libertad. Revisable es que la finalidad de la pena en términos de resocialización siempre debe mirarse, y se abrió esa puerta. Eso es lo que ha permitido avanzar. El otro punto novedoso dentro de este proyecto, que inclusive se aprobó ahora en la Comisión Primera en su debate número 5, es el hecho de que vaya acompañado de una política criminal destinada exclusivamente a proteger y a buscar la forma de que este tipo de personas pueda tener algún elemento de reivindicación. Entonces, cubrimos esos dos escenarios y eso es lo que ha permitido avanzar el proyecto. Vuelvo y repito, pudiera ser. Y el otro elemento que se eliminó, ahora el quinto debate, fue el tema del abuso sexual. Y el tema del abuso sexual, porque en términos de definición de abuso, la definición es muy amplia, hasta donde el concepto de abuso puede servir para una cosa o puede servir para otra, y simplemente nos quedamos con violación y nos quedamos con homicidio. Perdóneme, es que ustedes han confundido el acto sexual con el acceso carnal, que son dos cosas distintas. Eso usted no se preocupa, nunca entendieron porque allá hay mucho político, pero poco estudioso. Y lo voy a explicar para que usted entienda. En el acceso se requiere introducción del miembro u otro elemento en cualquiera de las cavidades del sujeto pasivo. Por eso en Colombia el acceso carnal se entiende oral, en los Estados Unidos no. El acto sexual, que es distinto, es tocamiento, cualquier cosa que usted realice sobre el cuerpo del sujeto pasivo con el fin de erotizarse. Ese fue el problema de la sentencia contra el señor que le pegó una palmada en una nalga a una gordita, entonces lo acusaban de acto sexual abusivo. Ahí no había intención de exaltar la libido, había intención de ridiculizarla a ella, por eso terminó eso en condena por injuria de hecho. Es que el problema, escúcheme, ellos son muy queridos, pero yo he dedicado toda mi vida a estudiar estas cosas y por eso lo miro un poco menos demagógicamente. Ahora, ellos hablan, dice que después de 30 años, si el tipo se ha rehabilitado, le pueden modificar la sentencia de cadena perpetua. Señores periodistas, ustedes han escuchado que aquí no hay ninguna rehabilitación. Usted va a estar encerrado 30 años y si lo hizo, que se lo ve. ¿Quién va a certificar que usted se rehabilitó si en esos lugares no hay ningún tipo de rehabilitación? Ellos juegan con el cuento del trabajo, pero el trabajo lo busca el delincuente es para conseguir la rebaja por un día, 3 de trabajo, no más. Pero rehabilitación no hay ninguna. Digo, porque fueron muchos años que no hay los medios, no hay ninguna rehabilitación. Entonces, tendríamos que jugar a la tesis del doctor, de nuestro amigo Ferri Lombroso, que decía que como el delincuente era un anormal, que era un tipo cabezón, entonces las penas eran para Ferri, la pena debía ser indeterminada. ¿Por qué? Porque tratándose de un enfermo mental, solo se le podría soltar cuando se acreditara que se había rehabilitado. Esa era la tesis de los positivistas para decir que las penas no podían ser fijas. En ese caso, si partimos de la base de que todos estos sujetos son anormales, metámoslos hasta que se mejoren. Pero eso partiendo de una teoría lista. Pero aquí en Colombia, van ustedes a ver qué rehabilitación hay. No hay ninguna. No hay resocialización. No hay nada. Entonces, a los 30 años, ¿quién va a certificar que el sujeto se rehabilitó si nadie lo ha estado controlando? Yo recuerdo que aquí existió una época de frenocomio de la picota, donde mi madre hacía trabajo social y donde yo tuve oportunidad de ir con estudiantes. Eso era una cosa, los tenían encerrados ahí, todavía usaban la camisa de fuerza, y eran todos. Era un pabellón de los que habían Cibaté, lo tenían acá porque estos habían cometido una infracción contra la ley y los de Cibaté no. Pero no había ninguna, y ella estuvo ahí como 4 años. Eso yo no sé cómo estará eso ahora, pero rehabilitación no hay ninguna. Entonces, usted va a decir, a los 30 años de estar guardado, si usted se ha rehabilitado, yo le rebajo lo que le falta. ¿Quién lo va a certificar? ¿Quién prueba que se rehabilitó? Es otra manera de ser poco serios, de burlarse de la sociedad. Decir, los vamos a condenar. No los van a condenar. ¿Por qué no los van a condenar, señores periodistas? Porque no los van a descubrir.
No los van a descubrir. ¿Por qué? Porque no hay quien investigue. La fiscalía empleó el mejor sistema que se inventó un fiscal, el recurso de la gaveta. Es el mejor. Ahí se guarda todo y ahí prescribe todo. Representantes, ustedes están hablando de que no hay forma de probar. El sistema colombiano le falta trabajar con la persona, con el criminal, más allá del campo punitivo, en la resocialización del criminal. ¿De pronto falta eso? Señor, cierto. Faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas y obviamente hay que impulsar que se haga. Falta educación, faltan recursos económicos para que efectivamente haya una resocialización, faltan cupos en los establecimientos carcelarios, faltan medidas sanitarias ahora con relación a la emergencia sanitaria, faltan muchas cosas. Falta capacidad de investigación de la fiscalía, falta mucho, falta de mucho. En todas partes hay cosas que hacen falta. Lo que no debe hacer falta es voluntad para proteger a los niños y niñas. Lo que no debe hacer falta es que ese tipo de violación y asesinato cometidos contra menores de edad pueda ser tolerado y aceptado. El asesinato no existe en el código. Lo que no puede hacer falta, asesinato es un término periodístico para poner la gravedad. Sí, jurídicamente no existe, jurídicamente no existe. De acuerdo, pero periodísticamente, y como estamos en un programa periodístico, lo podemos utilizar para darle gravedad al homicidio. Lo que no puede hacer falta es continuar con el esfuerzo de que en algún momento las miles de familias en Colombia puedan recibir una respuesta. Lo que no puede hacer falta es la voluntad de que la pena pueda tener un elemento disuasivo. Repito, no nos podemos seguir revolcando en los problemas y no nos podemos seguir revolcando en la gran cantidad de necesidades que no niego que se puedan solucionar, pero no podemos utilizarlas como pretexto simple y llanamente para decir que ese derecho prevalente de los niños y niñas no puede ser llevado a cabo. Uno. Dos. Se presenta la cadena perpetua y se compara con el tema del hacinamiento del establecimiento carcelario como si esas cárceles se vuelvan a llenar solamente con condenados por violación, por acceso carnal violento, para hablar en los términos que le gusta al doctor Nava, o por homicidio. No. No. Lo que sí puedes estar plenamente seguro es que hoy las personas que están en los establecimientos carcelarios condenadas por este tipo de delitos están saliendo de la cárcel. El 7% de los condenados por homicidios que tengan que ver con violencia y acceso carnal sexual son residentes. Son reincidentes. Y eso demuestra que independientemente de cualquier política de resocialización, van a entrar a la cárcel y van a salir, van a seguir violando niños y van a seguir condenando a la familia. Ese es un daño eterno. Tú le acabas la vida a una persona cuando ese niño es objeto de una violación sexual. Se la acabas. Y entonces, ¿por qué tenemos que tener tanta consideración con el responsable de un hecho de esa naturaleza? Doctor, pongámosle 60 años y punto. Pongámosle 100 si es necesario, pero para no hablar de... Pero no jueguen con la Constitución. Pongámosle cadena perpetua y se acabó. Eso es por jugar con la Constitución, para modificar la Constitución, por un capricho demagógico. No se requiere modificar la Constitución. Señores, que apliquen en los 60 años, que no haya rebajas y listo. Además es demagogia. Además es buscar titulares de prensa. Cualquiera puede decir mañana que cuando le pones 60 años también lo estás haciendo una cadena perpetua disfrazada, demagógica. No. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Si tú comparas de que se le puso 60 años de pena a una persona con 30 años de edad, es una cadena perpetua disfrazada. Cadena perpetua. Les digo a ustedes, es que no jueguen con la Constitución porque no había necesidad de jugar con, pero ustedes quieren inmortalizarse. Así, yo recuerdo que cuando estudiaba derecho constitucional, mi profesor nos hablaba de la seriedad de la Constitución y nos decía algo muy cierto, decía,
las prohibiciones expresas del constituyente primario no pueden ser modificadas por el constituyente delegado. Y eso era cierto. Aquí se ensayó con el señor Uribe y encontraron que lo podían hacer, que podían violar las prohibiciones constitucionales. Pero decía, no habrá reelección. La violaron abiertamente, flagrantemente. Se pagaron con embajadas y la violaron. Entonces yo ya no creo en la seriedad ni en la Constitución, porque si esa prohibición que era muy clara, la viola, ahorita pueden violar. Y Colombia dice, no habrá cadena perpetua. Pero como ellos quieren modificarla, decir, conseguimos, y se llama no sé qué cosa, y es una obra de cambio radical, y todas esas cosas que lamentablemente no se necesitaba. Señores periodistas, no se necesita. Si cumplen las cosas como son y le meten 60 años sin rebajas, ahí está lo que quieren. Pero ellos quieren es decir, nosotros hicimos cambiar la Constitución para acabar con la impunidad. Paja, paja. Yo quiero hacer una claridad en honor a las personas que aparecen como dueños de esta iniciativa, entre ellas la atlanticense Marta Villalba, que no es del Partido Cambio Radical, es de la U. Este proyecto, ¿saben cuántos congresistas lo firman? 92. 92 entre senadores y representantes, 92 locos que pertenecen a todos los partidos políticos. Es decir, nosotros somos los locos. No, nosotros somos los cuerdos. Y los cuerdos porque creemos que este tipo de delitos no puede estar por arriba de los derechos prevalentes de niños y niñas. Vuelvo y repito, que por una violación sexual están condenados de por vida. De por vida, no por 30 años. No, a ellos no los condenan por 60 años, ni los condenan por 20, ni les dicen, no, es que la educación te va a mejorar el impacto de tu violación. No, no, es que pónganse del lado de la víctima también. Hay un nuevo derecho que entre otras cosas viene recorriendo Europa y está llegando muy rápidamente a América Latina, casi que para comparar las primeras palabras del manifiesto del Partido Comunista, no como fantasma, sino como un hecho de realidad, el derecho de las víctimas. Aquí no solamente hablemos de los derechos de los delincuentes, si tiene que tener 60, 30, 40 o 20, si tiene que tener médico, televisor, celular o lo que quieras en el penal. No, hablemos de las víctimas. Aquí las víctimas son los niños y eso no podemos perderlo de vista. Señor, perdóneme, yo nunca me he opuesto a eso. Yo creo que el delincuente merece sanción y deben pagársela. Por eso me opuse a todas esas clemencias para los paramilitares en detrimento de las víctimas, porque hicieron toda clase de cosas ahí, juicios payasos. Sí, la víctima merece respeto, pero la Constitución también. ¿Para qué voy a cambiar una Constitución cuando con la ley lo puedo hacer? Eso lo digo. No hay necesidad de la cadena perpetua. Cumplan los 60 años y si quieren pónganle 65. Pero no necesitaban hacer el show de la reforma constitucional porque no se justificaba. Ellos lo quieren hacer para decir, nosotros cambiamos la Constitución en defensa de los niños. Si con eso me probaran que al año siguiente no había habido una sola violación, les pediría excusas. Eso no intimida, porque el delincuente sabe que nosotros no investigamos. Nosotros hacemos escándalos, pero las investigaciones mueren el sueño de los justos. Representantes, quisiera preguntarles. Tienes el derecho a soñar. Representantes, podemos estar equivocados. Que lo diga la Corte Constitucional porque llegará a conocerse por parte de ellos. Pero tenemos derecho a soñar. Y nuestro sueño, mi sueño, es que los niños y niñas tienen que tener la posibilidad de que alguien, aún a título de tratarlo de demagogo, tenga la fortaleza de salirlo a defender con una pena que pudiera no gustarle a muchos, pero estoy plenamente seguro que le gusta a la mayoría. Representantes, la Comisión Asesora de Política Criminal ya había dicho en un principio que la cadena perpetua no era viable por diferentes razones. Tuvo que haber un revolcón dentro de ella para que hubiera un concepto favorable. La cadena perpetua no está llegando a ser un tema político del gobierno, más allá de un tema técnico. Usted lo ha dicho, eso es demagogia política, punto.
Esto se presentó en el año 2007 y el presidente Duque no era presidente. Desde el año 2007 se viene impulsando. Así que no podemos decir que es un problema del gobierno actual. El gobierno actual sí ha manifestado su solidaridad frente a este tipo de proyectos de manera pública. Así lo ha ratificado, ni siquiera de manera disfrazada. Y admiro la valentía del presidente de la República, que aún a costa de que le puedan decir demagogo, se ha solidarizado con este tipo de proyectos. ¿Y por qué cambió en el Consejo de Política Criminal? Yo lo dije ahorita, se lo dije a Natalie. Sebastián, cambió porque el concepto que se incorporó con posterioridad, producto de la revisión que hicimos, fue el de la cadena perpetua revisable. Cuando el Consejo de Política Criminal conoció que la cadena perpetua era revisable, entonces cambió porque conceptualmente era totalmente distinto, pero no por un problema del gobierno. Y sí hubo unos cambios, claro, en el Ministerio de Justicia. Acuérdense, salió la anterior ministra o un nuevo ministro. Y un nuevo ministro implica muchos cambios a lo largo y a lo ancho de toda la organización de un ministerio, pero no con el propósito de apoyar única y exclusivamente la cadena perpetua o otro tipo de situación que llegue al Consejo de Política Criminal. Bueno, ya para finalizar, porque nos quedan Así porque 4 minutos. Nos quedan 4 minutos de transmisión, según nos dicen desde la unidad de video. Replicamos una pregunta que nos hacen desde Facebook, Orlando Enríquez, y él se pregunta que por qué no modificar mejor la fiscalía para que se investiguen bien los casos. Usted tiene toda razón. Lo que pasa es que la Fiscalía ha sido un organismo al servicio del Ejecutivo y de los partidos políticos de turno. Si ustedes miran, cuando nosotros, con un grupo de periodistas, descubrimos exactamente el chanchullo en la segunda reelección de Uribe, que se les entregó todo, la prensa me colaboró para mostrar cómo se habían violado los topes, todo eso, y yo presenté la denuncia contra estos señores por violación y fraude procesal. ¿Qué pasó? Eso llegó al escritorio de un señor Iguarán. El señor Iguarán, había una fiscal que estaba investigando eso como debía investigarse. Iguarán le quita la investigación allá y se la da a un fiscal delegado ante la corte. Y ahí comenzó el fenómeno de la gaveta, de la gaveta. Pregúntenle ustedes y a ver, toda la prueba estaba ahí y terminó en prescripción, porque no se podía llevar a la cárcel a quien había sido el promotor de la idea del tercer periodo de Uribe. Eso es la fiscalía. Yo presenté, y lo digo públicamente, una denuncia contra el señor Enrique Peñalosa por violación de la forma del juicio en el caso de la por prevaricato, esa denuncia, mostrando todo, cómo no había estudios previos, y el fiscal era amigo del señor Peñalosa y eso se archivó, y ahí se quedó, hicieron lo que se les dio la gana. Aquí la fiscalía sirve para engavetar y para asustar a tontos. Yo, aprovechando el tiempo que queda, simple y llanamente quiero decirle a los colombianos y a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos y de vernos que las lágrimas y el dolor no puede ser la única respuesta que le estemos dando a millones de colombianos, familiares de niños y niñas que cada hora son violados y muchas veces asesinados. Ayúdenos a que le podamos dar una respuesta contundente, disuadora a todo este tipo de criminales que no han hecho sino dañarle de por vida a los niños y niñas su futuro y sus esperanzas. Seguiremos soñando, seguiremos teniendo ilusiones basados en el mismo dolor que tienen millones de colombianos, pero convertidos en fuerza suficiente para seguir impulsando este proyecto en el Congreso de la República. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes dos representantes haber participado de un nuevo capítulo de Fuera del Capitolio, por haber expuesto cada uno sus argumentos a favor y en contra de este proyecto. Pues esperemos cómo se va a seguir desarrollando el debate de la iniciativa debido a esta situación que estamos viviendo y porque ustedes como comisión
son la única que está votando ahora mismo en el Congreso proyectos. Por otro lado, le agradezco a mi compañero Juan Sebastián Lombo, a Jairo Perilla, que estuvo en el tema de la transmisión, y a Sara Caicedo en redes sociales. Y un agradecimiento a todas las personas que estuvieron conectadas en el video. A ustedes muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Natalie. Igual que muchas gracias a todos los que te han apoyado para que este programa haya podido servir de mensaje y de pedagogía para que la opinión pública tenga una visión. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz tarde.